Continuamos en la entrevista, siempre en vivo. Los acompaña Alberto Pinillos. Vamos ahora a dialogar con el doctor Ángel Delgado. Él es abogado constitucionalista acerca de la prisión preventiva, 18 meses al expresidente Pedro Castillo, y también recoger su impresión sobre el pedido de adelanto de elecciones. Doctor Delgado, bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy agradecido por la entrevista. Un saludo muy fuerte a ustedes en la producción del programa y, por cierto, a todos los amigos que nos están viendo y escuchando a través del mismo, a la orden. Bien, doctor Delgado, de su experiencia como abogado constitucionalista, lo que se ha determinado estos 18 meses de prisión preventiva al expresidente Castillo, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, esa en sentido estricto, en puridad, es una decisión más de naturaleza penal, es parte del derecho penal, procesal penal, y por la larga explicación que ayer tuvimos oportunidad de ver al juez encargado de las investigaciones preparatorias, el doctor Checle, que es un juez supremo, las razones para atender el pedido de la Fiscalía de dar una prisión preventiva de 18 meses están absolutamente fundadas, principalmente en el peligro procesal que implica, por un lado, la fuga inmediata que podría suceder apenas salga de prisión el señor Castillo, y por cierto, el poder que todavía tiene de seguir obstaculizando la actuación de pruebas necesarias para que la investigación lleve a un curso final que nos permita saber la verdad. Entonces, esta prisión preventiva tiene como objeto preservar justamente la naturaleza de esta fase de investigación a fin de determinar claramente las culpas, las responsabilidades y establecer al final de la misma el grado de responsabilidad del señor Castillo y todos los demás que con él han actuado en este golpe de Estado, en este delito de rebelión y conspiración, y por lo tanto a mí me parece, desde el punto de vista jurídico, una pieza impecable, no admite ningún tipo de discusión. Por cierto, el presidente podrá recurrir al recurso de apelación, lo verá un colegiado de la Corte Suprema, y veremos qué dice, pero hasta la fecha creo que lo que estamos viendo se desenvuelve conforme a lo que dice la legalidad. Correcto. Ahora, desde este marco legal que estamos comentando, doctor Ángel Delgado, ¿dónde debería de ser ubicado? ¿En qué penal tendría que el expresidente Castillo estar estos 18 meses? Bueno, eso ya depende, pues, obviamente, del gobierno, del Ministerio de Justicia, a través del INPE, que es el órgano que dirige las instancias penitenciarias del país. Por supuesto, hay que darle al presidente de la República, en la medida que no es un preso común, no es un preso más, todas las garantías y condiciones para que su integridad personal esté absolutamente a salvo. No se nos va a ocurrir meternos, pues, en estas cárceles que son problemáticas, sino que deberá tener un lugar donde pueda pasar este tiempo con la tranquilidad que todo ser humano, por el hecho de serlo, requiere. Más aún, siendo presidente de la República, podría ser objeto de cualquier acción que no queremos lamentar. Por eso ya eso le corresponde, pues, al ministro de Justicia y particularmente al Instituto Nacional Penitenciario INPE determinar exactamente dónde va a ser el lugar donde el expresidente de la República, el señor Castillo, va a estar. Probablemente podría estar junto con el otro presidente, al cual él hizo todo lo posible para negarle una sentencia del Tribunal Constitucional, máxima instancia en derechos humanos, para ponerlo en libertad, y él, ve usted cómo son las cosas, hace unos meses atrás, nomás recuerden, se opuso febrilmente para que no suceda, inclusive utilizó los mecanismos internacionales de la Corte Interamericana para frustrar una decisión soberana de nuestro Tribunal Constitucional que dijo que el señor Fujimori debía salir en libertad, porque el indulto que se le había sido concedido por Kuczynski era válido. No se consiguió y de repente van a estar los dos expresidentes conversando, pues, y hablando de estas cosas que cuando uno las hace en un momento les duele cuando las recibe después, ¿no? Correcto, doctor. Ahora, ¿cuál es el futuro, la condición jurídica del ex premier y luego asesor del gabinete de la doctora Betsy Chávez, el señor Aníbal Torres, quien está en la clandestinidad? No sabemos si está en la clandestinidad porque la verdad es que se presentó ayer a través del medio electrónico, a través del Zoom,
hizo sus declaraciones, estuvo acompañado de su abogado y frente a su caso no se ha aceptado el pedido de 18 meses de prisión, fundamentalmente teniendo en cuenta las condiciones de salud y avanzada edad del señor Torres, pero él está sometido a un régimen de comparecencia con restricciones, no puede irse del país, no puede comunicarse con los otros inculpados, tiene un régimen de conducta, tiene que acudir permanentemente a la fiscalía, al juzgado, a dar cuenta de donde firmar una serie de documentos, pero en fin, pero él está igualmente procesado con Castillo, o sea, la investigación sigue con la diferencia que uno está en un régimen de prisión preventiva y el otro está en libertad condicionada, restringida por las razones que he dicho, y eso seguramente se le va a aplicar a los otros ministros previamente al que el Parlamento, yo no sé por qué se demora tanto, les levante el fuero, porque como usted sabe, para poder investigar a cualquiera de ellos que tienen fuero, que tienen una investidura especial, se necesita una autorización expresa del Parlamento para que puedan ser puestos a disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial. Entonces, esto todavía no se ha producido con el caso de Betsy Chávez, del ministro Sánchez, del ministro del Interior, y algunos otros que, hasta donde avanza la investigación, estarían comprometidos en este complot para destruir el Estado de Derecho e instaurar una dictadura, que felizmente no prosperó. Pero hay que esperar entonces que el Parlamento salga del debate que está metido ahora y le dedique un tiempo, y no sé, la Comisión de Acusaciones Constitucionales se debió darle trámite a la Fiscalía y de una vez, pues, eh, en un antejuicio, que es el nombre técnico de este proceso, permitir, a través de un voto del Congreso, permitir que estos señores sean investigados primero y juzgados después si son hallados responsables. Correcto, doctor Delgado. Ahora, como usted ha dicho, en este marco de crisis política que vive el país y que se ha desbordado de una crisis social, hay muchas personas que están heridas, hay fallecidos, estamos en un estado de emergencia y también parte de los reclamos de un sector de la población es el adelanto de elecciones. Y hay que orientar a la población que cuando claman adelanto de elecciones no es de la noche a la mañana, eso tiene que responder a todo un proceso también dentro de la legalidad. Desde su experiencia, ¿cuáles son los plazos que deberían darse para garantizar que tengamos un proceso electoral exitoso y no cometamos los errores que ya hemos vivido hace unos meses? A ver, en primer lugar yo quiero decir de que el adelanto de elecciones es una exigencia que no nace de los actos violentistas. Si esa fuera su fuente, estaría en contra, porque no nos van a imponer a través de actos como la persecución a la prensa, quemar las instalaciones periodísticas, asaltar los aeropuertos, destruir la propiedad, meterse a las fábricas, robar a las tiendas en las plazas donde, en fin, ofrecen sus productos, etcétera, etcétera. Esos actos no son actos de protesta, no son actos democráticos, son actos delincuenciales y por lo tanto de ahí no puede surgir ninguna voluntad jurídica que haga que el Congreso pues les haga caso para que dejen de hacer estos desmanes. Yo creo que la necesidad de adelantar elecciones tiene una fuente distinta. Es el convencimiento que tenemos los peruanos, no de ahora, sino de tiempo atrás, de que el régimen de Castillo ha sido un régimen fallido. Ese es un régimen que fracasó del comienzo, nunca pudo ni siquiera elegir un gabinete solvente y provocó un enfrentamiento con un Congreso que lamentablemente no estuvo a la altura de las circunstancias y no logró poner punto final a esta pesadilla, ha sido profundamente incapaz, se ha manejado con torpeza y en esta guerra, digamos, de poderes se ha desgastado igual que el presidente de la República. Por eso entonces, a nuestro juicio, no era posible la continuación de los plazos electorales constitucionales para los cuales ambos poderes habían sido elegidos de 5 años, que culminan el año 2026. Por eso nos pareció una necedad, una tontería, una cosa realmente increíble, eh, falta de visión política, cuando la presidenta de la República, la señora Boluarte, en su investidura, juró, además innecesariamente, quedarse en el cargo hasta el año 2026, juramento que tuvo que declinar horas después, quizá porque le estaba haciendo un guiño al Parlamento
que en mayoría también quiere quedarse. Ese es un tema importante decirlo. Aquí no se ha actuado con firmeza, no se ha planteado el tema de adelanto de elecciones por parte del Parlamento porque había una mayoría parlamentaria que ha hecho todos los esfuerzos para quedarse por las granjerías, beneficios, sinecuras que reciben en el cargo, independiente de su responsabilidad política y moral con el país. Entonces, esto felizmente, digamos, no ha tenido durabilidad, se ha evaporado en el tiempo y por esas razones, sí, el adelanto de elecciones es una necesidad porque este gobierno y este parlamento están tan deteriorados ante la opinión pública, están infectos de corrupción e incapacidad que no tienen pues ninguna posibilidad de durar hasta el año 2026. De ese punto de vista, la demanda, no la violentista, sino la demanda ciudadana de adelantar elecciones y recortar los mandatos es totalmente legítima. Y aquí un poco hay que reproducir lo que sucedió en la historia del Perú hace ya casi 20 años, cuando Fujimori huye del país, es vacado, se descubre el alto grado de corrupción que tiene el Congreso, y entonces en ese momento la sensatez política hizo que se optara por adelantar elecciones, recortar mandatos, y no como ahora insisten algunos parlamentarios de pretender que ese parlamento, que estaba viciado por el video Curi Montesinos y las cosas que ustedes recordarán, podía durar hasta el año, pudiera durar 5 años, ¿no? Y no se llamó entonces al segundo vicepresidente, que era el señor Márquez, que estoy seguro que muchos de los amigos que nos están escuchando ni siquiera lo conocen, pero a él le tocaba, desde el punto de vista de la sucesión constitucional, la presidencia. Pero era tal la crisis, era tal el deterioro, era tal la corrupción, que hacía inviable un fujimorismo sin Fujimori, como es inviable un régimen castillista sin Castillo. Y por esa razón entonces es que se tomó la decisión sabia, a mi juicio, por parte del Congreso mayoritariamente fujimorista, vea usted, de adelantar las elecciones, renunciar al mandato que tenían de 5 años, recortar el tiempo de permanencia en el Parlamento y se produjo las elecciones en el año 21, que como todos ustedes saben las ganó el presidente Alejandro Toledo, iniciando una etapa distinta. Entonces, más o menos yo creo que la historia está clara. No puede ser posible que este Parlamento dure hasta el año 2026. Tiene que adelantar elecciones. Y yo sí quisiera decir al respecto una cosa, si usted me permite. Adelante, doctor. Hay que evitar que el tema de las reformas constitucionales, las grandes reformas que no han hecho esta gente en todo el tiempo que han estado, ¿ya? Sea pretexto para permanecer en el cargo. O sea, tienen que irse en un tiempo inmediato que solamente garantiza algunas cosas. En primer lugar, tiene que irse, pues, el señor Salas Arenas, el señor Crobeto de la OMPE, que han sido responsables con su mal manejo del proceso electoral el año 21 para tener la crisis que tenemos. Esa gente no puede estar al frente del nuevo proceso electoral. Primera reforma. Segunda reforma, hacer algunos ajustes quizás en el sistema electoral más que en la Constitución, para tener un método de comprobación de los resultados electorales y no suceda eso que con los votos rotos solamente quedan actas donde un candidato tiene 200 votos y el otro tiene cero. Y no hay cómo comprobar porque el acta manda. Entonces, eso hay que corregirlo de alguna manera, sin desnaturalizar el sistema y con reformas puntuales y pequeñas, porque tampoco estamos para un nuevo régimen electoral ni nada que se le parezca. En tercer lugar, creo yo que habría que buscar ampliar la representación. 130 es un número insuficiente de representantes y quizá la fórmula de hacerlo es restableciendo en el Perú lo que ha sido parte de la tradición histórica constitucional del Perú de tener dos cámaras, como otros parlamentos en el mundo. Aquí la Cámara única, el unicameralismo ha sido un fracaso rotundo, ha destruido el Parlamento. No genera esa dialéctica, esa reflexión, esa revisión propia de las dos cámaras, que es una forma al interior del proceso legislativo, corregir errores.
Aquí la Cámara Única, que estaba dotada de celeridad y agilidad, ha sido un fracaso rotundo y creo que ya debemos aprender los peruanos la lección. Ha sido una de las cosas más nefastas del régimen fujimorista y uno de los peores errores de la Constitución del año 93, aún vigente. Entonces, restablecer la segunda Cámara es importante y lo digo yo porque ya hay un proyecto de ley de reforma constitucional que fue aprobado este año, no alcanzó el número de votos suficientes, 87, pero quizás sobre esa base, pero sí la mayoría, tuvo mayoría de votos, pero no el número suficiente para producir una segunda legislatura. Quizás esa podría ser, si los parlamentarios, claro, lo deciden, la otra reforma que se plantea. Nada más, porque cualquier otra cosa es un pretexto para quedarse. Y eso no Correcto. debemos permitirlo a los peruanos. Bien, finalmente, se hablan de fechas. Inicialmente la presidenta Dina Boluarte habló del 2024 y luego ahora ha dicho el 2023. Desde su experiencia, doctor, ¿en qué tiempo debería convocarse a Bueno, estas nuevas elecciones? el menor, el menor tiempo posible, pero estoy, creo que zanjando con el argumento parlamentario que tiene que haber grandes reformas. No, las reformas no son aquí. Estas tres cosas sí son básicas y no requieren mucha discusión, ¿ah? El tema Correcto. de que se vayan las autoridades del sistema electoral se saca con una ley muy rápido. El tema de alguna reforma para tener cómo verificar los votos que se han emitido también. Y el tema del Senado lo estoy planteando, ve usted, porque ya hay un proyecto que tuvo mayoría de votos, si no, no lo plantearía, porque yo prefiero dejarlo eso a un nuevo parlamento, pero lo hago porque ya hay un avance, entonces sobre ese avance quizás se puede volver a votar y tener un resultado distinto. Pero si eso fastidia, déjelo de lado. Entonces yo creo que el tiempo fundamental tiene que estar medido no por las reformas, como dice cierta prensa interesada, sino básicamente para garantizar que existan alternativas a lo que existe actualmente. O sea, tiene que Exacto. haber tiempo para una campaña electoral y para que existan nuevas organizaciones y nuevas personalidades que quieran postular, de modo tal que no tengamos otra vez que someternos al mismo menú, ya pues putrefacto, Así es. No cometer inservible. los mismos errores de anteriores Así es. procesos. Ese es el tiempo, yo creo, racional para que tengamos tiempo para conocer a los nuevos rostros, a los nuevos partidos. Y ahí Es- están la labor que deben hacer los partidos políticos de... sí, claro, pero Ujú. hablo de los nuevos más que aquellos que están en el Parlamento, la Así mayoría es. de ellos han fracasado. Estoy pensando en el papel deplorable de Acción Popular, por ejemplo, un partido histórico que no tiene sentido. Entonces, yo sí creo de que tiene que haber un tiempo, el tiempo suficiente para que haya pues una campaña de verdad. O sea, tampoco se trata de que vamos mañana y tenemos que votar por la misma gente. Creo que es Conforme. racional que para que haya elección tiene que haber debate, tiene que haber este tipo de entrevistas y eso tiene un tiempo. Solo es el único tiempo. Dejemos de lado el tema de las reformas porque ya está sonando a pretexto. Conforme. Repito, salvo estas tres cosas, o si quiere dos de ellas, y si no quieren el Senado en última instancia, bueno, no quieren el Senado, ya está, eso lo verá el nuevo Congreso, pero no, que no puede ser es que Salas Arenas, que ayer se presentó con el señor Crobeto, aquellos responsables acusados de fraude electoral, ve usted, por lo menos hay una sospecha, esa gente no puede estar al frente del proceso electoral, Correcto. ¿correcto? Y algún Bien. mecanismo para corregir este tema que una vez que se vota, desaparece el voto y entonces nos queda un acta sospechosa. Quizás ahí habría que buscar un mecanismo que debe ser rápido, puntual, para tener certeza en la emisión de la voluntad popular. Muy bien, doctor. Muy amable el doctor Ángel Delgado por su participación en la entrevista. Gracias, doctor Delgado. Buenas Gracias a tardes. usted, muy buenas tardes, un saludo a todos ustedes y hasta Igualmente. la próxima. Gracias. Vamos a ir a Gracias. una pausa y continuamos con la última parte de la entrevista.